Revelado, un CEO conmovedor y su hija muda descubren un extraordinario poder en un parque. En medio del bullicio frenético de la Ciudad de México, Emiliano luchaba por mantener el equilibrio de su vida. Como CEO de una empresa de tecnología, su día era un ciclo interminable de reuniones, decisiones difíciles y un constante tirón de la ambición. Pero ahora, al mirar la distancia entre él y su hija Valeria, una niña de 10 años que no podía hablar, sentía un vacío que sus logros no podían llenar. Valeria, atrapada en su silencio, se convertía en un recordatorio constante de su propio fracaso como padre. Un día, abrumado por la presión, Emiliano decidió que era hora de un cambio. ¿Por qué no llevarla al parque?, se dijo, intentando recordar aquellos momentos felices de su infancia. Pero al llegar, el aire fresco y el bullicio de juegos ajenos apenas lo reconfortaron. Emiliano se sintió como un espectador en un mundo al que no pertenecía. Cada risa que resonaba a su alrededor le recordaba la soledad que enfrentaba su hija. De repente, algo llamó la atención de Valeria, una mariposa brillante danzaba entre los árboles. La niña dejó escapar una pequeña risa, y por primera vez, Emiliano vio destellos de alegría en ella. La siguió, dejando a un lado sus pensamientos sobre el trabajo y las responsabilidades. Al llegar a un antiguo árbol con raíces enredadas, se sintió atraído por su presencia. Al sentarse, notó algo atrapado entre las raíces, un viejo diario desgastado. Con manos temblorosas, comenzó a hojearlo. Las primeras palabras lo llevaron a su abuelo, un hombre que siempre priorizó la conexión familiar. Cada página revelaba una historia de amor, cuidado y valores que Emiliano había olvidado en su búsqueda desenfrenada de éxito. Sentimientos de dolor y arrepentimiento inundaron su mente al recordar la mirada perdida de Valeria. ¿Por qué no había escuchado su silencio? ¿Cuánto tiempo había pasado sin buscar una forma de comunicarse con ella? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que leía, la angustia de Emiliano aumentaba. La lucha entre su ambición y el anhelo de estar presente para su hija se tornaba cada vez más palpable. Un sentimiento de desesperación llenó su pecho. El éxito profesional había oscurecido su capacidad para ser un buen padre. Mientras Valeria dibujaba en la tierra, el símbolo de un corazón, Emiliano sintió un nudo en la garganta. La conexión que había eludido durante años parecía tan cerca y, a la vez, tan lejana. La lucha interna por equilibrar su vida personal y profesional se intensificaba, y la propuesta laboral a la que había sido llamado comenzaba a oscurecer todo lo que había descubierto en aquel viejo diario. ¿Sería capaz de sacrificar lo que ahora valoraba más que nada por un escalón más en su carrera? La pregunta lo carcomía, ¿qué significa realmente el éxito? Emiliano, atrapado entre la sombra del antiguo árbol y la risa distante de los niños, se encontraba en una encrucijada que podría definir su futuro. La tarde continuaba, sumergiendo la ciudad en un cálido resplandor. Emiliano sintió cómo su corazón latía con fuerza, en sincronía con la revelación de aquel diario. Cada letra parecía ser un eco de sus propias inseguridades y deseos frustrados. Tener éxito había sido la única meta que había conocido desde su juventud, pero ahora se sentía perdido, rodeado de logros que no llenaban el vacío que había dejado su desconexión con Valeria. Las páginas desgastadas, repletas de historias de amor y sacrificio de su abuelo, lo instaban a cuestionar sus propias prioridades. Mientras Valeria se perdía en sus dibujos, Emiliano se dio cuenta de que no podía seguir ignorando su dolor. La risa de su hija, aunque escasa, era un símbolo de esperanza, un indicativo de que había un camino hacia la conexión que tanto anhelaban. Con la determinación creciendo en su pecho, se levantó y caminó hacia ella. La niña miró hacia arriba, sus ojos brillaban con curiosidad. No sé cómo hemos dejado que todo esto suceda, le dijo suavemente, como si ella pudiera entender cada palabra, incluso sin el lenguaje verbal que normalmente compartían.
Pero estoy aquí, Valeria. Y quiero conocerte de verdad. La niña sonrió, sus rasgos suavizándose, y eso fue suficiente para encender un pequeño fuego de determinación en Emiliano. En los días siguientes, Emiliano decidió que su prioridad debía ser la relación con su hija. Renunció a varias reuniones innecesarias y comenzó a explorar nuevas maneras de comunicarse con Valeria. Compró libros de imágenes, materiales de arte y hasta un cuaderno para que juntas pudieran dibujar y escribir. Cada sesión se volvía un espacio seguro, un laboratorio donde podían experimentar con formas de conexión no verbal. Se dio cuenta de que, a medida que Valeria se expresaba de nuevas maneras, él también estaba aprendiendo que la comunicación no siempre dependía de palabras. La decisión de priorizar a Valeria tuvo un impacto inesperado en su trabajo. Su mente estaba menos dispersa, y su capacidad para manejar los desafíos corporativos se incrementó. La claridad emocional que había ganado le permitía tomar decisiones más acertadas y estratégicas. En sus interacciones con los empleados, sus esfuerzos para crear un ambiente más colaborativo y humano comenzaron a rendir frutos. Estaba descubriendo no solo al padre que podía ser, sino también al líder que debía ser. Sin embargo, la creciente armonía en su vida personal contrastaba con la presión externa en su empresa. Una reciente propuesta de fusión con un competidor se volvió una sombra creciente sobre su cabeza. La situación exigía su compromiso total, y Emiliano se dio cuenta de que debía demostrar su valía ante los accionistas. Las voces a su alrededor insistían en que se enfocara en la fusión, que invirtiera toda su energía en el éxito corporativo. Pero, a medida que se acercaba la fecha de la decisión final, un conflicto interno estallaba en su mente, el riesgo de perder lo que finalmente había comenzado a forjar con Valeria. Una noche, mientras trabajaba en el informe de la fusión en la sala de su casa, Valeria apareció en el umbral. Su mirada buscaba algo en su padre, quizás comprensión. Emiliano sintió que esa conexión que habían comenzado a desarrollar estaba en juego, y el peso de la decisión inminente lo frenaba. Debería seguir moviéndose hacia adelante, buscando ese éxito empresarial que tanto le reclamaban, o arriesgarse a dar un paso atrás para profundizar la relación que había dejado en segundo plano. La calma de su hija solo intensificaba su inquietud. Valeria se acercó y, sin decir una palabra, le entregó un dibujo. Era un boceto de dos figuras, un padre y una hija, bajo el mismo árbol donde había encontrado el diario. Un pedido silencioso de su parte: no me abandones. Emiliano sintió un estruendo en su interior. La presión por el éxito empresarial podía costarle lo que había comenzado a cultivar. Ahí, en medio de su dilema, se enfrentaba a una verdad cruel: el verdadero desafío no sería la fusión que se avecinaba, sino la posibilidad de arriesgar lo recién descubierto por el temor al que dirán. En fin, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Emiliano buscó las palabras para explicarle a su hija que estaba en juego, pero su mente estaba en una tormenta. La decisión no solo definiría su carrera, sino el futuro de su relación con Valeria. ¿Sería capaz de dar el salto y modificar su camino profesional para ser el padre que su hija necesitaba? El susurro de la fusión se escuchaba cada vez más fuerte y el momento de enfrentarse a la realidad se acercaba. Ahora, se preguntaba si podría, efectivamente, reescribir su historia, una página a la vez. Emiliano se despertó temprano, el sol aún tímido en el horizonte, pero su mente ya hervía con pensamientos. En aquel rincón de su conciencia, la imagen de Valeria y su dibujo resonaba, transformándose en un eco persistente que desafiaba su compromiso profesional. El dilema que enfrentaba no era solo una elección entre el éxito corporativo y la conexión con su hija, era la posibilidad de reconstruir sus valores fundamentales, de redescubrirse no solo como CEO, sino como padre. Esa mañana, mientras se preparaba, los recuerdos de las conversaciones con Valeria durante las semanas pasadas danzaban en su mente. Las veces que compartieron risas, las palabras no dichas que flotaban entre ellos con cada trazo que la niña hacía en el papel. Esa conexión, aunque aún frágil, se transformaba en un nuevo tipo de poder. En la oficina, la atmósfera era tensa. Sus colaboradores discutían sobre la fusión, mostrando un entusiasmo que Emiliano no podía compartir. Cada gráfico y cada proyección de ganancias le parecían vacíos. Decidió tomar un enfoque diferente.
Reunió al equipo y, en lugar de hablar de números y fechas, les propuso un ejercicio: visualizar la empresa como un árbol, cuyas ramas eran sus diversas capacidades individuales. Al principio, miradas confundidas se cruzaron, pero poco a poco, el diálogo se fue abriendo, los empleados comenzaron a expresar sus ideas y a compartir no solo sus metas individuales, sino sus deseos colectivos. Emiliano se dio cuenta de que, así como había comenzado a entender a Valeria, también debía comprender a su equipo en un nivel más profundo. El cambio en su enfoque alimentó una chispa creativa en la oficina. Reuniones más dinámicas se impulsaron, las ideas fluyeron como un río robusto y revitalizador. Cada interacción se volvió más auténtica, más humana. Emiliano sintió que su capacidad para liderar se transformaba ante sus propios ojos, dejando atrás el temor que le había paralizado. A medida que aumentaba la conexión profesional, una inquietud persistente seguía presente. La fecha del acuerdo de fusión se acercaba, y el impacto de su decisión en la relación con Valeria cobraba mayor significado. Sabía que mantener su nuevo enfoque requeriría un sacrificio de su tiempo, lo que avivaba la angustia en su pecho. Sin embargo, una parte de él se resistía a volver al antiguo Emiliano, el que se dejó llevar por la presión del éxito. Una tarde, mientras paseaban por el parque, sintió la mirada de Valeria al lado de él. Ella observaba atentamente a los niños alrededor, mientras jugaban y se reían. En su rostro, Emiliano pudo leer el deseo de ser parte de ese mundo, uno donde la conexión era natural y sin barreras. La idea de poder ser un padre presente no se trataba solo de estar físicamente allí, sino de involucrarse emocionalmente, de ser ese refugio del que ella necesitaba. ¿Podemos dibujar otra vez?, preguntó Valeria con una sonrisa tímida, rompiendo el silencio. Emiliano sintió que eso era más que una invitación, era un manifiesto de su necesidad de conexión. Se sentaron en una banca, y mientras Valeria comenzaba a bosquejar, Emiliano hizo un esfuerzo consciente por no dejarse llevar por los pensamientos sobre la fusión. Esa tarde, el papel se convirtió en un espacio donde los sentimientos florecieron, un lugar en el que el amor y la incertidumbre se entrelazaban. Esa conexión tan viva lo hizo cuestionar su próximo paso. ¿Podría llevar esa armonía a su vida profesional, o tendría que elegir uno sobre el otro? Cuando llegó la hora de regresar a casa, Emiliano sintió un impulso interno. Una decisión necesitaba ser tomada, y no solo en el contexto de la fusión. Era tiempo de ser fiel a sí mismo, a sus valores, y sobre todo, a su hija. Pero, ¿cuál sería el precio por esa elección? Mientras caminaban, el cielo se tornaba naranja por la puesta del sol y Emiliano sintió que cada decisión se alineaba en su mente como un rompecabezas que pronto revelaría una imagen clara. Sin embargo, la sombra de la fusión lo acechaba, y tenía que resolver el dilema que pendía sobre su vida personal y profesional. La pregunta seguía resonando: ¿sería capaz de encaminarse hacia el verdadero éxito, el que incluyera la felicidad de Valeria? El momento de la verdad se acercaba rápidamente y Emiliano sabía que era hora de confrontar no solo su futuro corporativo, sino también su papel como padre en el mundo de Valeria. Mientras giraba la llave de la puerta de su casa, se preguntó: ¿podrá verdaderamente ser el padre que ella necesita, al mismo tiempo que lidia con las exigencias del mundo empresarial? A la mañana siguiente, la bruma de indecisión se había disipado ligeramente en la mente de Emiliano. A medida que se preparaba para su día, se sintió envuelto por una determinación renovada. Era el momento de poner en práctica el cambio. Sabía que el camino hacia la redefinición de su rol como padre y como líder era una travesía que requeriría valentía y compromiso. En la oficina, se enfrentó al desafío de presentar una nueva visión a su equipo. La fusión seguía en el horizonte, pero Emiliano decidió no abordar el tema desde el miedo ni desde la prisa. Planificó una reunión en la que compartió su nueva perspectiva, no con datos fríos, sino con la narrativa de cómo una compañía no solo debía ser rentable, sino también un entorno que alimentara a sus empleados. Imaginemos que nuestras metas no son solo números, sino aspiraciones mutuas, propuso, sintiendo cómo sus palabras llenaban la sala de un aire fresco y optimista. Reconoció que cada miembro del equipo aportaba un talento único, como un paso en un baile colectivo. A medida que la reunión avanzaba, los rostros antes serios comenzaron a relajar sus tensiones, y las ideas surgían como brotes en primavera.
Emiliano notó cómo su propio corazón se expandía con cada intercambio y con cada sonrisa que emergía en su entorno. Sin embargo, a pesar del avance en el ámbito profesional, esa misma tarde un nuevo temor lo invadió. Se sentó frente a su computadora, mirando el documento donde se esbozaba el acuerdo de la fusión. Las cifras seguían brillando, prometedoras pero frías. Aquel mundo distante de Valeria parecía pulular en las sombras de su mente, recordándole el último dibujo que hicieron juntos. ¿Qué valor tienen estas proyecciones si no puedo compartirlas con ella?, se preguntó. Decidido a encontrarse a sí mismo por completo, Emiliano tomó una decisión audaz: dedicaría su tiempo no solo a la empresa, sino también a reforzar su conexión emocional con Valeria. Llamó a su asistente para cancelar las reuniones del día siguiente y se preparó para una tarde en el parque nuevamente. Quería crear un espacio no solo de presencia física, sino de conexión genuina. Deseaba entender a su hija más allá de los trazos de sus dibujos, descubrir sus pensamientos y miedos ocultos. Al llegar al parque, encontró a Valeria observando a los patos en el estanque, su mirada perdida en la danza del agua. Emiliano se unió a ella, sintiendo cómo la calma del lugar comenzaba a apoderarse de su ser. Mientras se acomodaban en una banca, tomó un cuaderno que había traído y se lo ofreció. «Hoy dibujemos un mundo juntos», sugirió. Ella sonrió, y en el acto, Emiliano sintió que ambos estaban abiertos a explorar no solo el papel, sino también el uno al otro. Mientras los lápices se movían sobre el papel, las conversaciones comenzaron a fluir. Emiliano se dio cuenta de que cada trazo de Valeria contenía un universo de emociones: su tristeza, su alegría, su necesidad de ser escuchada. Se mostró dispuesto a escuchar no solo sus palabras, sino también sus silencios. En ese espacio de creación conjunta, Emiliano no solo se convirtió en un padre más presente, sino que también empezó a descubrir un nuevo propósito enfocado en la vulnerabilidad y la empatía. Pero al caer la tarde, una notificación en su teléfono lo sacó abruptamente de ese momento de conexión. Era un mensaje de un socio importante sobre la fusión, una advertencia sobre la creciente impaciencia de los inversores. Esa carga de presión amenazaba con arruinar lo que había empezado a construir con Valeria. La balanza entre su papel de CEO y su compromiso con su hija se desestabilizaba. Esa noche, mientras se recostaba en su cama, Emiliano dio un giro a sus pensamientos. Las decisiones no podían ser simples, ni unilaterales. Era evidente que no podría ignorar su responsabilidad profesional y, al mismo tiempo, no podía permitir que esa misma responsabilidad arruinara lo que había comenzado a edificar en su vida personal. La pregunta resurgió en su mente, más fuerte que nunca: ¿se atrevería a arriesgar su posición, sabiendo que podría perderlo todo, por el bienestar de Valeria? El momento de elegir entre dos mundos estaba muy cerca, y en el fondo de su ser, Emiliano sabía que lo que estaba en juego era mucho más que un simple acuerdo financiero. Mientras la luna iluminaba su habitación, una certeza lo llevó a formular un plan. Iba a confrontar no solo a los inversores, sino a sus propios temores. La fusión podría ser la prueba más grande de su vida, no solo como CEO, sino como padre. ¿Era realmente capaz de tomar esa decisión que cambiaría el rumbo de ambas vidas? La noche se hizo eterna mientras su mente corría velozmente hacia un futuro incierto. Emiliano se despertó con la luz del alba filtrándose por la ventana, la sensación de una nueva oportunidad palpitando en su pecho. Los ecos de la noche anterior aún resonaban en su mente. Sabía que debía enfrentar la próxima reunión con los inversores, donde la presión se intensificaba y las decisiones eran inminentes. Sin embargo, la conexión que había comenzado a forjar con Valeria chisporroteaba en su interior, dándole una dirección inesperada. Mientras se preparaba, desglosó mentalmente los puntos que iba a presentar. Quería no solo hablar de cifras, sino también de estrategias que priorizaran el bienestar de los empleados e, incluso, de sus familias. En su interior, se debatía entre la frialdad de los números y la calidez del vínculo que había redescubierto con su hija. Con esa dualidad en mente, salió de casa decidido a encontrar un punto de equilibrio en su vida. La sala de juntas se llenó de murmullos apenas Emiliano hizo su entrada. Se sentó en la cabecera de la mesa, sintiendo el peso de las miradas. La primera mitad de la reunión transcurrió como un torrente de cifras y gráficos que desfilaban ante él. Pero en lugar de dejarse arrastrar por la presión de los inversores,
Tuvo una revelación: una empresa es tan fuerte como la pasión de su gente. Así que, con una respiración profunda, decidió girar el rumbo de la conversación. Me gustaría hablarles no solo de proyecciones, sino de nuestra gente, comenzó, proyectando su voz con firmeza. Explicó cómo el verdadero potencial de la fusión radicaba en la capacidad de crear un entorno que fomentara la creatividad y la lealtad, no solo capitalizar sobre el crecimiento financiero. A medida que sus palabras salían, notó el cambio en la atmósfera. Varias miradas se suavizaron, y él sintió la conexión emergente, como si estuvieran en una conversación más íntima que en un contexto de negocios. Sin embargo, la tarde se tornó tensa cuando un socio clave le lanzó un desafío: ¿qué ocurre si esta empatía no trae los resultados esperados? Estamos arriesgando una fortuna. Emiliano sintió desbordarse su corazón rápidamente, no podía permitir que los temores del pasado lo arrastraran. Sin embargo, también sabía que no estaba solo en esta lucha, tenía una razón vital para mantenerse firme. Invertir en nuestra gente no es solo un ideal, es una estrategia probada, argumentó con una convicción que sorprendería incluso a su propia conciencia. A su mente acudieron imágenes del parque, Valeria dibujando con inocencia y alegría. El compromiso aumenta la productividad. La humanidad, cuando se le nutre, florece. Tal vez era hora de entregar su propia vulnerabilidad, demostrar que él también estaba asumiendo riesgos en su vida personal para crear este imperativo en el mundo empresarial. Los inversores se miraron entre sí, desconcertados. La tensión del momento se podía palpar, pero Emiliano no dejaba de notar que había algo nuevo en la sala: su sinceridad había abierto una puerta. Tras la reunión, se sentó en su oficina, sintiéndose adolorido pero aliviado. Precisamente en el cruce entre el desafío profesional y el vínculo personal, había empezado a vislumbrar un nuevo futuro. Sin embargo, su mente seguía inquieta por cómo sería la jornada siguiente con respecto a Valeria. Deseaba que no solo se sintiera escuchada, sino también segura de su amor incondicional. Cerró los ojos y respiró profundamente. Estaba a punto de hacer otra elección monumental que podía afectar el equilibrio entre su trabajo y su papel como padre. Esa cuestión de cómo comunicarle a su hija que estaba ahí para ella, que estaba luchando tanto por su futuro como por su propio desarrollo personal, lo atormentaba. ¿Qué pasaría si la conexión que había comenzado a florecer se viera truncada por las responsabilidades que aún parecían desbordarle? El dilema se enredaba en su mente mientras un nuevo mensaje en su teléfono interrumpió sus pensamientos: es hora de tomar decisiones, Emiliano. Los inversores requieren respuestas. La presión aumentaba, y el conflicto entre su vida personal y profesional parecía estar en su punto más álgido. Emiliano se preguntó una vez más si podría hallar el coraje suficiente no solo para enfrentar a los inversores, sino también para abrazar a su hija con la sinceridad que tanto necesitaba. Había llegado el momento de definir una estrategia clara, tanto en casa como en la empresa. Pero, sobre todo, una decisión que podría definir quién era realmente y hacia dónde quería dirigirse. Emiliano estaba al borde de una revelación: no solo su futuro profesional estaba en juego, sino un nuevo capítulo con su hija que todavía no se había escrito. La inquietud aumentaba, y así también la curiosidad: ¿podría realmente encontrar la manera de equilibrar ambas vidas, o se vería obligado a elegir entre un mundo y otro? Emiliano despertó con un nudo en el estómago. La luz del sol brillaba intensa, como un faro que instaba a la acción. Tenía dos caminos frente a él: cumplir con las exigencias de los inversores o entregarse por completo al nuevo vínculo que había comenzado a forjar con Valeria. Desde la reunión anterior, había decidido que ya no podía ser un mero espectador en su propia vida. Necesitaba hacer un cambio. La jornada comenzaría más temprano de lo habitual. Sin querer, había trazado un plan mental claro en su cabeza. Primero se reuniría con su equipo, un grupo que había comenzado a apreciar como un conjunto de individuos únicos con sueños y aspiraciones. Emiliano deseaba fomentar un espacio donde, en lugar de ser solo empleados, fueran socios en cada proyecto. Ese enfoque lo devolvería a la esencia misma de por qué había querido ser empresario. Durante el desayuno, la mirada de Valeria le truncó el pensamiento. Ella lo observaba desde la mesa, dibujando con esmero en su cuaderno. Sus ojos parecían buscar respuestas a preguntas que él aún no había formulado. Se detuvo a pensar:
¿cómo podía transmitírselas? La conexión entre ellos era palpable, pero cargaba una responsabilidad que también lo asustaba. Y si fracasaba en ser el padre que ella necesitaba, después de apurar su café, Emiliano salió rápidamente de casa, sabiendo que hoy era el día en que la realidad debía ajustarse a su nueva visión. La operación en la oficina era esencial. En una jornada marcada por la resistencia financiera, se sentó rodeado de datos fríos y gráficos abrumadores. Sin embargo, en su interior había un fuego que lo instaba a mantener el enfoque en el capital humano. No podemos medir solo el rendimiento a partir de spreadsheets, comenzó enérgicamente, desafiando la mentalidad tradicional. A su alrededor notó miradas escépticas, pero no titubeó. Hoy, quiero que pensemos en lo que puede lograr un equipo feliz y comprometido. El futuro no está solo en las cifras, sino también en las historias que podemos construir juntos. Hablar de Valeria le dio un nuevo ímpetu, el crujido de sillas y el murmullo en la sala de juntas lo empujaron a ser más audaz. Su visión comenzaba a arrojar luz sobre una posibilidad esquiva, el bienestar de su familia y la prosperidad de su empresa podían coexistir. Con cada afirmación, fue notando que algunos de los inversores empezaban a asentir. Era el momento decisivo, un momento en el que Emiliano descubrió su capacidad no solo para liderar, sino para inspirar. Mientras la reunión cerraba, dejó un rayo de esperanza. Seremos la primera empresa en demostrar que el verdadero liderazgo se construye sobre la confianza y las relaciones humanas. La murmuración se transformó en un aplauso tímido, pero valioso. Emiliano había sembrado una semilla en sus corazones, un cambio de paradigma que podría cultivarse. Al salir de la oficina, sus pensamientos se desvanecieron en el eco de pasos rápidos. Necesitaba ver a Valeria. No podía esperar más para conectarse realmente con ella, para ser el padre que ambos necesitaban. Sin embargo, al mirar su teléfono, un nuevo mensaje le sacudió: Emiliano, hemos decidido evaluar de nuevo tu propuesta. Necesitamos certeza, no sueños. Su corazón se hundió. La presión volvía a aumentar, la balanza se empezaba a inclinar, cada decisión iba a pesar más que la anterior. Poco a poco, la incertidumbre crecía como una sombra que parecía oscurecer su camino. Emiliano sabía que esta era solo la primera de muchas decisiones que tendría que tomar. Su carrera en juego, su relación con Valeria en la cuerda floja. Ahora más que nunca, estaba claro, el futuro de ambos dependía de cómo enfrentara lo que venía, pero, ¿podría realmente mantener esa conexión con su hija mientras navega por este nuevo enfoque profesional? La tormenta se acercaba, y Emiliano se preguntaba si su corazón aguantaría el peso de ambos mundos. ¿Qué decisiones tendría que tomar, y cuáles podrían sonar la campana de su ruina? Emiliano se sentía abrumado mientras caminaba por las calles de la ciudad, buscando un lugar donde pudiera encontrar claridad. La presión de los inversores y su nueva vida como padre pesaban en su mente, aturdiendo su pensamiento. Sabía que no podía permitirse el lujo de flaquear. Tenía que redoblar sus esfuerzos y dar un paso más hacia adelante, no solo profesionalmente, sino en su relación con Valeria. Sin rumbo fijo, se dejó llevar hasta un parque cercano. Una vez allí, se sentó en una banca solitaria. El aire fresco y el murmullo de los árboles parecían ofrecerle un respiro. Fue en ese momento que decidió que no podía continuar divagando entre sueños y realidades. Necesitaba comprometerse con su nueva visión, no solo para los demás, sino también para sí mismo. Recordó con claridad las reacciones de su equipo durante la reunión. Algunos parecían inspirados, mientras que otros se mostraban escépticos. Cada uno de ellos llevaba consigo esperanzas, miedos y aspiraciones. Emiliano entendió que, para ganar su confianza, primero debía entrar en contacto con su humanidad. Quería ser un líder que no solo dictara órdenes, sino que también se pusiera en sus zapatos, conociera sus historias y, de este modo, tejer una red de colaboración genuina. Mientras reflexionaba, su mirada se posó en un grupo de niños jugando cerca. Uno de ellos, una niña pequeña, gritaba alegremente mientras corría detrás de una pelota. Un remanente de felicidad masculina cruzó su mente, y al mismo tiempo, sintió una punzada de desasosiego, recordando la experiencia de Valeria con su silencio. ¿Cómo podía conectar con ella cuando había tanto en su interior que no podía expresar?
La pregunta quedó resonando en su mente. Decidido a no dejarse abrumar por el pesimismo, Emiliano tomó una resolución. Era momento de aplicar su teoría de liderazgo a su vida personal. Se levantó instantáneamente, decidido a buscar formas de involucrar a Valeria en su mundo. Necesitaba descubrir la historia que guardaba dentro de ella. Al llegar a su casa, Valeria estaba sentada en la mesa de dibujo. Emiliano se acercó con cautela y, en un intento de romper el hielo, le mostró un pequeño boceto que había hecho de una reunión entre compañeros. ¿Qué te parece, Valeria?, le preguntó con una sonrisa. La niña se detuvo y lo miró con sorpresa, y a pesar de su mutismo, sus ojos brillaron con curiosidad. Emiliano supo que en ese momento podía hacer algo más. ¿Te gustaría colaborar conmigo en un proyecto?, le preguntó. Observando su reacción, notó un destello en su mirada que iluminó su corazón. La idea de unir sus fuerzas, aunque solo fuera a pequeña escala, empezó a tomar forma. Ajustar su enfoque personal podía no solo ser una manera de acercarse a Valeria, sino también una lección de vida para él mismo. Durante los siguientes días, Emiliano empezó a incluir a Valeria en sus actividades. La llevaba a la oficina e incluso le pedía su opinión sobre los diseños y las decisiones que tomaba. Observó cómo ella comenzaba a abrirse poco a poco, a sonreír más y a gesticular con entusiasmo. Su propia lucha personal se transformó en un viaje compartido, en un esfuerzo colaborativo por apoyar a su hija mientras le proporcionaba liderazgo. Sin embargo, la presión externa continuaba acechándolo. A pesar de los pequeños avances, el mensaje de los inversores seguía pesando en su mente. La tensión creciente amenazaba con desbordarlo, y su vulnerabilidad se agudizaba. La realidad económica representaba un riesgo. Un paso en falso podría significar su ruina. Una noche, tras un día lleno de compromisos, decidió buscar respuestas. Se sentó en su oficina, revisando papeles y correos, cuando un nombre apareció en su bandeja de entrada: Clara, la inversora agresiva que había vacilado en apoyarlo. La frase en su mensaje era clara: necesito ver resultados concretos de inmediato. Sintió que el tiempo se le escapaba. La necesidad de demostrar su valía lo consumía. Con el teléfono entre las manos, se dio cuenta de que su conexión con Valeria había florecido, pero ahora también debía aferrarse a su propia estabilidad y propósito. ¿Podría realmente sostener esos vínculos mientras las demandas externas amenazaban con desmoronarlo? La incertidumbre lo rodeaba, y Emiliano comprendió que la próxima decisión que tomara no solo impactaría su vida profesional, sino también su relación con su hija y la esencia de la familia que deseaba construir. En ese instante, la pregunta quedó clara en su mente: ¿sería capaz de equilibrar su sueño personal y profesional cuando el cielo se oscureciera más que nunca? La mañana siguiente, Emiliano despertó con una mezcla de determinación y ansiedad. La luz que entraba por la ventana aliviaba parcialmente el peso en su pecho, pero sabía que el día apenas comenzaba y con él, los desafíos que no podía ignorar. La conversación con Clara lo había mantenido desvelado. La angustia por cumplir con las expectativas lo llevó a un estado de alerta constante. Era un momento crucial en su carrera y, aunque había encontrado algo de conexión con Valeria, el mundo exterior exigía su atención. Desayunó rápidamente, saboreando cada bocado en un intento de encontrar calma. La vida cotidiana, sin embargo, se sentía como un terreno inestable. Mientras observaba a Valeria, concentrada en sus dibujos, entendía que debía aplicar la estrategia de ver resultados no solo en su trabajo, sino también en su rol como padre. Lo que había comenzado como un intento de colaboración estaba evolucionando. Ahora era su necesidad de establecer estructuras que dieran sentido a la relación con su hija. Durante la reunión de equipo que seguía, Emiliano asumió un rol más proactivo. En lugar de limitarse a presentar proyecciones e informes, decidió abrir un espacio para que su equipo compartiera sus propios proyectos. Frases como «¿Cómo podemos enfocar esto?», o «¿Qué ideas tienen para mejorar?», resonaban en la sala. Quería que su equipo se sintiera parte del proceso, más que simples subordinados. Al final de la reunión, algunos colegas se acercaron a él, agradeciéndole por brindarles la oportunidad de hablar. Emiliano percibió genuina gratitud en sus ojos. Era un principio, un paso hacia la construcción de un ambiente de trabajo que no solo valorara los resultados, sino también a las personas detrás de ellos.
Sin embargo, esas pequeñas victorias pronto se vieron opacadas por la expectativa inminente de Clara. Más tarde, frente a la computadora, la bandeja de entrada brillaba llena de insistentemente correos, pero Emiliano se centró en un solo mensaje, el de Clara. La respuesta a su correo necesitaba ser rápida, pero también estratégica. Lastimarse a sí mismo o a Valeria no era una opción. Así que decidió tomar un camino audaz, no solo debía presentar números. Tenía que demostrar el potencial creativo que podía florecer en su equipo, la esencia de que el negocio iba mucho más allá de cifras. Regresó a casa esa noche con la idea de realizar una presentación artística que entrelazara resultados con narrativas humanas. Usaría el progreso de Valeria y sus aportaciones como eje central. Aquello no solo podría impresionar a Clara, sino que también realzaría la conexión con su hija, mostrando que el liderazgo y la creatividad pueden ir de la mano. Sin embargo, ser un padre y un CEO iba a requerir de su valentía. Iba a necesitar desinhibirse, mostrar vulnerabilidad, un liderazgo atractivo que revelara no solo su fortaleza, sino también sus fallos y aprendizajes. Al día siguiente, antes de la reunión clave, Emiliano se acercó a Valeria, quien trazaba líneas en su cuaderno de dibujo. Valeria, le dijo, quiero mostrar algo importante en mi trabajo, algo que hemos estado construyendo juntos. Necesito tu ayuda. Ella levantó la mirada, su atención completamente en él. El vínculo que habían cultivado pasó a un siguiente nivel. Emiliano sintió que la presión se mezclaba con la expectativa. ¿Podría realmente compartir su mundo con Clara y su equipo sin perder de vista lo esencial? Su presentación estaba destinada a ser un hito, un punto de encuentro entre lo profesional y lo personal. Mientras repasaba mentalmente su discurso, Emiliano se sintió en la cima de una montaña. Sin embargo, las dudas comenzaron a surgir. ¿Y si el mensaje no era claro? ¿Y si su presentación, pensada como una herramienta para conectar, se volvía un arma de doble filo? La incertidumbre lo envolvía como un manto pesado, y a medida que el reloj avanzaba, el temor de decepcionar a Clara y, por extensión, a su equipo, se intensificaba. Esa mañana, mientras se preparaba para salir, Emiliano tomó un instante para mirar a Valeria. Ella continuaba dibujando, ajena a la presión que enfrentaba su padre. En una fracción de segundo, la respuesta se aclaró en su mente, ya no podía seguir aislado. Necesitaba el apoyo de ella y, al mismo tiempo, enseñarle que ser vulnerable también es un tipo de fuerza. La presentación, no solo como un objetivo profesional, se transformó en un acto de revelación personal. Y mientras Emiliano se dirigía hacia la oficina con el corazón palpitante, una pregunta permaneció flotando en su mente. ¿Sería este el punto de inflexión que tanto anhelaba, o el primer paso hacia un nuevo abismo de incertidumbre? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero el futuro se construiría de una manera inesperada. Emiliano llegó a la oficina con pasos firmes, pero su mente era un torbellino de inseguridades. Cada compañero que encontraba en el camino parecía percibir su ansiedad, aunque la mayoría continuaba sumergido en sus tareas. Era evidente que muchos de ellos ignoraban la transformación que había comenzado en él, un despertar que lo movía a ser más que un líder convencional. Estaba en una búsqueda no solo de resultados, sino de un impacto emocional que trascendiera el ámbito corporativo. La sala de conferencias se extendía ante él como un lugar sagrado, un espacio donde las palabras podían cambiar destinos. Conocía el camino de la excelencia profesional, siempre había sido su prioridad. Sin embargo, al abrir la puerta y enfrentarse a la mirada de su equipo, Emiliano sintió que el verdadero desafío era conectar de una manera genuina. Había asumido el papel de guía, pero también se estaba convirtiendo en estudiante de sus propias emociones. Los miembros de su equipo ocupaban sus lugares, algunos murmuran entre sí, otros revisaban nerviosamente sus apuntes. Emiliano respiró profundo y decidió romper el hielo. Hoy no solo presentaré nuestros resultados, comenzó, despojándose de la formalidad habitual. Estoy aquí para compartir una historia, algo que me importa profundamente. Los rostros mostraron curiosidad y la tensión en el aire comenzó a disiparse. Recorrió su discurso y comenzó a narrar, entrelazando datos duros con anécdotas de su vida con Valeria.
Habló de su descubrimiento artístico, de los días en que su hija llenaba hojas con dibujos vibrantes, describiendo cómo estas obras conectaban de manera emocionante con el mensaje que quería transmitir. El trabajo no son solo números, continuó, son las emociones, el esfuerzo y la creatividad que cada uno de nosotros pone en ello. Emiliano notó cómo la atención de su equipo aumentaba. Las cabezas se levantaban, los ojos se iluminaban con cada palabra, de repente, un silencio se instaló en el ambiente. En ese momento, Emiliano se sintió vulnerable. Era la primera vez que compartía una parte tan íntima de su vida, el temor a ser juzgado lo atravesaba. Sin embargo, sus inseguridades comenzaron a desvanecerse con cada respiración. Su presentación no solo era un acto de valentía, era un paso hacia la autenticidad, un intento de establecer un puente emocional. A medida que los minutos pasaban, la energía en la sala se transformaba. Al cerrar su presentación, Emiliano se enfrentó a miradas que destilaban gratitud y admiración. Los aplausos resonaron en sus oídos como una confirmación. Había logrado algo que jamás había imaginado posible. Sus colegas no solo habían entendido la estadística, sino que se habían conectado con su mensaje a nivel personal. Se dio cuenta de que su papel como líder no debía limitarse a impartir órdenes, sino que debía incluir la creación de un espacio donde otros pudieran compartir sus propias historias. Pero antes de que pudiera disfrutar del éxito, Clara apareció sorpresivamente. Su expresión era una mezcla de orgullo y escepticismo. Emiliano sintió que sus ojos penetraban más allá de lo superficial. Una presentación interesante, Emiliano, dijo con una voz que no ofrecía claras pistas. Pero te pregunto, ¿puedes mantener esa vulnerabilidad ante una crisis? Esto es solo el principio. Las palabras de Clara golpearon a Emiliano como un relámpago. Comprendió que su vulnerabilidad no era una debilidad, sino el combustible que podía alimentar su viaje de desarrollo personal y profesional. La certeza de que este camino sería uno de constantes pruebas se apoderó de él. Podría enfrentar no solo las expectativas, sino también sus propios miedos que lo acechaban. Mientras emprendía el camino de regreso a la calma, la pregunta resonaba en su mente: ¿podría realmente mantener esa conexión emocional y ser el líder que su equipo necesitaba? La presión aumentaba. El tiempo para demostrar su valía jamás había sido tan limitado. La respuesta, ahora más que nunca, dependía de sus decisiones futuras. Algo debía cambiar. Con esta duda latente, Emiliano se preparaba para el próximo desafío, un mundo nuevo ante el que lo empujaría a explorar su esencia profundamente. Estaba listo para afrontar el reto con Clara y demostrar que su enfoque transformador era el camino a seguir. La intriga lo mantenía alerta, mientras sentía que el destino comenzaba a manifestarse. Emiliano se levantó esa mañana sintiéndose renovado y centrado. La combinación de desafíos y victorias personales habían insuflado en él una determinación inquebrantable. Se dio cuenta de que la fusión corporativa no solo definía su futuro profesional, sino también su relación con Valeria. Había aprendido que el éxito no se medía simplemente por logros materiales, sino por la calidad de las conexiones que cultivaba en su vida. A lo largo de las semanas siguientes, Emiliano se comprometió a mantener un equilibrio que antes le parecía esquivo. Estableció una nueva rutina, donde reservaba tiempo en su agenda para estar con Valeria. Juntos, exploraban diferentes formas de comunicación. Valeria, con su ingenio y esencia pura, lo llevó a un mundo donde las palabras eran superfluas, donde el arte y la expresión eran los verdaderos puentes que cruzaban sus silencios. El cariño entre ellos floreció, y a medida que Emiliano se convertía en un padre más presente, sus habilidades de liderazgo en la empresa también se dispararon. Comenzó a implementar sesiones de brainstorming donde no solo se discutían cifras, sino también ideas que reflejaban los sueños de cada miembro del equipo. Su estrategia había sido una revelación. Cuando las personas se sentían escuchadas y valoradas, la productividad se disparaba. Era un ciclo de retroalimentación positiva. Los días pasaron y la fecha para tomar una decisión sobre la fusión se aproximaba. Emiliano se sintió dividido por un instante, pero esta vez, su corazón estaba firme. Había descubierto en Valeria un símbolo de unión, un recordatorio constante de lo que realmente importaba. En una reunión previa a la crucial votación, decidió hablar con sinceridad sobre su visión.
Mientras compartía anécdotas de su relación con Valeria y cómo esa conexión había transformado su enfoque profesional, vio que sus colegas empatizaban con él. La presentación culminó con un aplauso que resonó en la sala de juntas, y muchos activamente se unieron a la conversación, ofreciendo su apoyo. Emiliano se dio cuenta de que su vulnerabilidad había sido su mayor fortaleza, cimentando un sentido de unidad en el equipo. El día de la votación llegó. En vez de permitir que la presión de los inversores lo afectara, Emiliano tomó el enfoque de siempre, el bienestar de su equipo primero. Mientras las voces en la sala se alzaban disparando preguntas sobre las estadísticas, él propuso una pausa para reflexionar. Un ambiente de tranquilidad se instaló, y a medida que compartían historias, la conexión creció. Así, la decisión fue clara, la fusión se llevaría a cabo, pero bajo la premisa de una cultura centrada en la colaboración y el apoyo mutuo. Mientras regresaba a casa esa tarde, Emiliano sintió que todo había cambiado. La fusión era solo el comienzo de un nuevo viaje profesional, pero más importantemente, había encontrado a su hija de nuevo. Cuando entró en su hogar, Valeria lo recibió con un abrazo que hablaba más que cualquier palabra. Él sonrió, recuperando el sentido de significado en su vida. A partir de ese momento, Emiliano sabía que el verdadero éxito radicaba en la conexión. Cada dibujo que Valeria hacía, cada risa que compartían era un recordatorio de la importancia de estar presente. Había aprendido que no era una cuestión de elegir entre ser un padre y un líder, sino de integrar esas facetas en su ser. Finalmente, Emiliano se sentó con su hija en el parque, bajo el mismo árbol donde había encontrado el diario. Mientras dibujaban juntos, comprendió que su lucha valía la pena. No solo había alcanzado un balance en su vida laboral, sino que había fortalecido el vínculo con Valeria, transformando su silencio en un diálogo vibrante de amor. Ese día, Emiliano se sintió completo. Era un hombre nuevo, un CEO que priorizaba la humanidad en su empresa y un padre que había decidido estar presente en cada momento significativo. Nos encontramos en un exclusivo punto de inflexión, así que no esperen ni un segundo más para suscribirse a nuestro canal. Esto es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para ayudar a nuestro algoritmo a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final increíble. Y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de respaldar nuestro canal. Gracias por acompañarnos en esta aventura.